Lucas 7, del 18 al 30. Oramos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, gracias por esta tarde, esta noche maravillosa. Gracias por los que han podido estar en este lugar, por este nuevo año que estamos iniciando contigo. Nos encanta saber que vivimos para ti, que este año lo vamos a vivir para ti, por ti. Hemos entendido que en ti somos y nos movemos, en ti existimos y apartados de ti nada podemos hacer. Por eso te buscamos, por eso te anhelamos, por eso estamos aquí. Te necesitamos cada día más, que tú seas cada día más urgente en la vida de cada uno de nosotros. Háblanos hoy en tu palabra, Señor, te lo pido. Edifica esta noche tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, vamos a hacer lectura de esta porción del texto de Lucas 7:18. Dice: los discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vamos a dejar ahí y ahorita terminamos la siguiente porción. Bien, esta porción de la palabra del Señor es muy llamativa porque habla acerca de la duda que tuvo un hombre extraordinario que fue Juan el Bautista. Muchos podrán decir: pero Juan, que dude Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, ¿puede dudar de Jesús? Muchos pueden sorprenderse de algo así. Pero la noticia esta noche es que es normal que alguien que ha creído en Cristo tenga dudas. No podemos decir que un creyente ya no tiene dudas. No, yo me las sé todas, yo ya conozco todo, a mí nada me coge por sorpresa. Eso sería falso. Eso sería mentir. Lo que pasa es que hay dos diferentes maneras de dudar, o más bien, dos diferentes personas que dudan. Está la duda de un seguidor de Cristo y está la duda de alguien que no sigue a Jesús. Frente a la duda de alguien que no sigue a Cristo, frente a esa duda, el Señor no tiene ningún interés de aclararla. Los fariseos deseaban que Jesús hiciera muchas cosas y lo provocaban para que las hiciera, y Jesús nunca les caminó, pues él sabía que en el corazón de ellos había tanta dureza que así vieran señales, milagros y prodigios, ellos seguirían en su incredulidad. Pero aquí la duda de un hijo de Dios es atendida inmediatamente. El Señor, cuando llegan y le traen el caso: Señor, Juan te manda a decir que si tú eres el Mesías o hay que esperar a otro. Jesús no se sorprende y le dice: ¿cómo así? ¿Pero qué está diciendo este Juan el Bautista? ¿Cómo va a dudar de mí Juan? Si me bautizó, si Juan es el más grande de los profetas, si no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan, ¿cómo va a dudar Juan?
No, Jesús no hizo ningún tipo de escándalo. Frente a la duda de Juan, lo que hizo Jesús fue demostrar delante de ellos, a través de estas señales que hizo, demostrarles que efectivamente todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo, y que le dijeran a Juan: tranquilo, yo soy el que soy, yo soy el Mesías. Entonces, no nos angustie ver a un hombre como Juan dudando. Si dudó Juan, no puedes dudar tú. Mira, yo sé que hay muchas cosas que como cristianos dudamos. Sí. Creemos en Jesús, creemos en su muerte, en su resurrección, creemos. Pero, ¿tienes dudas o no? Debes tenerlas. Es necesario que las tengas. Porque si no tienes dudas, te conviertes en un fariseo hipócrita. Que los fariseos hipócritas no necesitaban nada. No, ya lo sé todo. Yo necesito Jesús, de ti no necesito, yo ya lo sé todo, lo manejo todo, soy perfecto en todo mi caminar, soy intachable en la ley, en el cuidado de las normas de la ley. Pero el tener dudas hace parte del crecimiento como creyentes. La duda. Juan el Bautista dudó. Y no fue el único que dudó, a sorpresa nuestra. Pues dice la palabra en Mateo 28:17, que después de que vieron resucitado a Jesús, ya lo habían visto 40 días, se les había presentado, lo habían tocado, habían comido con él. ¿Cuántas cosas ya no habían experimentado durante esos 40 días? Pero el día en que él iba a subir al cielo, iba a ser arrebatado, los reúne en un monte. Ellos van al monte y ocurre esto en Mateo 28:17. Dice: y cuando le vieron, los discípulos, cuando le vieron, le adoraron. Pero, ¿algunos qué? Algunos dudaban, pero todavía me ven resucitado, podría decir Jesús. Todavía me han tocado. Han visto que me he presentado a 500 hermanos a la vez y todavía dudan. Pero ustedes siguen leyendo y Jesús no les dice: pero ustedes ¿por qué todavía dudan? No. Inmediatamente los confirma en la misión. Les dice: muchachos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan, id. A esos que dudaban, los confirmó y les dijo: ustedes van a ir y van a predicar este evangelio. La duda. También hay un tipo de duda que usted debe tener cuando viene a este lugar o cuando escucha una predicación. Usted debe decir: venga, ¿eso sí estará en la Biblia? ¿Eso que me están enseñando sí está escrito? Pues dice la palabra que unos hombres de Berea, que se habían convertido, en Hechos 17:11, escudriñaban la palabra para ver si lo que Pablo y otros estaban enseñando era verdad. Dice en Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es tener duda, pero una buena duda. No podemos tener dudas y quedarnos con ellas. Necesitas resolver tus dudas. O peor aún, tener dudas y no interesarse para nada en eso, ni querer comprender más, ni saber más. Juan, un profeta, no le dio vergüenza enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús: venga Jesús, lo que pasa es que yo tengo dudas. A él no le dio pena, él no fue orgulloso. No, yo necesito, Señor Jesús, pues tengo una duda, quiero que tú me confirmes esto. Y Jesús, en su misericordia y en su amor, la va a aclarar. Es la mejor noticia que usted tiene esta noche.
que las dudas que usted pueda tener serán aclaradas por el Señor si tu fe es sincera en Jesús, si no eres un fariseo, si realmente estás interesado en conocer la verdad de Dios, el Señor se va a encargar de aclararte todas las dudas que tú puedas tener. No te va a dejar con la duda, pero Él necesita que tú mandes a preguntar: Señor, ¿será que? Señor, esto. Señor, ¿y tú cómo ves esto? Señor, ¿y a ti qué te parece esto? Señor, esto me cuesta trabajo creerlo. Señor, esto sí será así. Como todos los creyentes deben hacer, Juan llevó sus dudas directamente al Señor. ¿A quién le preguntó Juan acerca de sus dudas? A Jesús. A Jesús. Hoy en día la gente tiene dudas sobre la palabra, sobre el Señor. Pero ¿a quién van a preguntar? ¿En qué está hoy la gente basando su confianza? Al final quiero que terminemos viendo eso. Hoy en día, ¿qué está creyendo la gente? ¿A dónde están yendo a aclarar sus dudas sobre la vida? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué me mandó el Señor a hacer a esta tierra? Lo triste es que no están yendo a Jesús. Ya lo vamos a ver. Pregunta: bueno, y entonces, si Juan era todo esto tan maravilloso que dice la palabra que era, ¿por qué dudó Juan? ¿Por qué dudó Juan? Y hay dos razones bien importantes en torno a por qué Juan dudó. Una es porque Juan estaba viviendo en ese momento una prueba. Cuando uno está viviendo pruebas, duda. ¿Será que el Señor sí? ¿Será que será esto así? ¿Qué genera la prueba? Que dudes. ¿Cuál era la prueba de Juan en ese momento? Juan estaba en la cárcel. Herodes lo había mandado a encarcelar porque sencillamente no le había gustado que Juan lo regañara, se le metiera al rancho y le dijera: esa mujer con la que usted está viviendo no es su esposa, la mujer de otro. Entonces Herodes lo manda a encarcelar y Juan está en la cárcel, y es estando en la cárcel cuando envía, no pudo ir personalmente, pero envió a 2 de sus discípulos: necesito que le pregunten a Jesús si Él es el Mesías o hay que esperar a otro. La duda se va a generar en tu corazón en los días de prueba. Amén. Cuando tienes pruebas, puedes llegar a dudar. Pero la duda para un creyente no significa abandonar el camino de Jesús. No. Simplemente es la necesidad de confirmar cosas, de entender cosas, de aprender cosas, de recordar cosas. Un verdadero creyente frente a la prueba va a buscar firmeza. Y lo que no entienda y lo que no comprenda, va a buscar que el Señor se lo revele. Así estaba Juan entonces, pero miren, no es el único en la Biblia que en medio de las pruebas tiene dudas. Lo vemos en Job, el libro de Job, al igual que Juan el Bautista. De Juan el Bautista se habla todo esto tan maravilloso. ¿Qué se dice de Job? Que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día le pasan cosas terribles y le entran dudas o no. Claro, en el capítulo 31 Job se rasca la cabeza y dice: pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si usted revisa el capítulo 31 de Job, va a encontrar a Job diciendo: si cuando yo vi una viuda, cuando vi a un huérfano, los atendí. Cuando tuve que pagarle un salario a un trabajador, se lo di, lo justo. Cuando alguien iba sin dónde tener dormida, yo abrí la puerta de mi casa y lo dejé entrar. Job comienza a hablar acerca de su justicia delante de Dios y se rasca la cabeza y dice: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dice: nunca me alegré cuando a mi enemigo le pasó algo malo.
¿Cuántos de nosotros en el fondo nos alegramos o hasta quisiéramos que a nuestro enemigo le pasara algo malo? Dice Job, yo no me alegré cuando, y el texto dice, no me alegré cuando efectivamente a mi enemigo le pasó algo malo. No me alegré. Ni siquiera dice, pequé con mi lengua pidiendo que algo malo le pasara. Y Judas 9 dice que el arcángel Miguel, peleando por el cuerpo de Moisés contra Satanás, no se atrevió a proferir palabras de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera el ángel se atreve a desear que a Satanás le pase algo malo. Se lo dejó al Señor y dijo, no, que el Señor se encargue de usted porque yo no voy a pedir, no voy a desear que a usted le vaya mal. Todo eso lo tenía Job en su corazón. Claro, se rasca la cabeza el que sea, pero ¿cómo a una persona como Job le pasan todas estas cosas? No es normal. Hay dudas, las tenía Job. ¿Quién más tuvo dudas? Josué, el Señor le hace una promesa, le dice, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Yo voy a derrotar a todos los reyes que están en la tierra prometida. Te voy a entregar la tierra prometida. No te preocupes. Pero resulta que una ciudad pequeñita llamada Ai les dio guerra y no pudieron tomarla. Incluso murieron 32 israelitas bregando a tomar esa ciudad. ¿Y qué hace Josué? Se arrodilla a hacer una oración de duda. Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para que una poblacioncita como los de ahí nos hagan huir? Ahora los enemigos se van a dar cuenta que esa poblacioncita tan chiquita nos hizo huir y ahora se van a venir todos y nos van a destruir. Y la gente va a hablar mal de ti porque nos trajiste a esta tierra a morir. Josué, pero Josué hablando así. ¿Se acuerdan que él habló de la tierra prometida y dijo, no, vamos, nosotros podemos, nos los comeremos como a pan? Pero ahora está diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Dudó? Sí, Josué dudó. Y el Señor está en esa oración y dice, párese, no, deje de quejarse, deje de orar así. Y si notan que Dios le respondió, Dios no lo dejó con la duda, no le dijo, no de malas, mira, averigüe a ver qué es, averigüe por qué no pudieron. No, el Señor le dice, lo que pasa es que hay un anatema, hicieron algo, alguien del pueblo hizo algo incorrecto y hasta que no salgan de esa persona, hasta que no destruyan el anatema, ustedes no van a poder seguir enfrentando al enemigo. Pero Josué dudó Josué. ¿O qué me le opinan de la duda del salmista en el Salmo 73? Lo han leído, cuando está furioso de ver que los malos prosperan. Y se rasca la cabeza lo mismo y dice, pero ¿por qué? Si yo he lavado mis manos en inocencia. Dice, en vano. Llegó incluso a decir, en vano me he portado bien. Si estoy viendo que a los malos les va bien, engordan, prosperan, todo lo que quieren lo consiguen. ¿Dudó ese salmista? Dudó. Llegó a una crisis. Pero lo extraordinario, lo bonito y lo espectacular es que también Dios lo escucha. Porque este hombre va, dice, al santuario y le pregunta a Dios, ¿por qué? Señor, ¿por qué los malos prosperan? Él no se quedó con esa duda, ni tampoco dijo, ahora sí me voy a volver una piltrafa y voy a ser malo para que me vaya bien. No, un verdadero seguidor de Cristo no hace eso. Un verdadero seguidor de Cristo sí, duda porque no entiende lo que está pasando, pero va a preguntarle al Señor. Y el salmista dice, por poco y resbalo. Hasta que entré en el santuario y entendí, comprendí. El Señor me dijo que el fin de los malos
es muy distinto al fin de los justos, que los justos tienen un fin dichoso, mientras que los malos no. Pero dudó, el salmista dudó también. La duda está allí, es natural. Juan el Bautista dudó, sí, ¿por qué? Está en la cárcel. Y él está diciendo, quizás rascándose la cabeza, pero si yo le abrí camino al Señor, yo prediqué el arrepentimiento, yo bauticé multitudes, dice la palabra que Juan el Bautista bautizó multitudes de gente. Y señaló el pecado de Herodes sin temor ninguno, aún sabiendo que podía morir por hacerlo, y lo hizo, y lo metieron a la cárcel. Se rasca la cabeza cualquiera. Es que Juan es un humano, es una persona, y él está en la cárcel preguntándose, pero ¿por qué si hice las cosas bien estoy en un lugar donde vienen son los malos? Y dudó. Y mandó a preguntar, ¿o será que yo me puse a hacer algo que no era? ¿O estoy mostrándole a la gente un Mesías que todavía no es? Necesitó ir a preguntar. La prueba lo llevó a ese momento difícil. Pero Jesús lo saca de la duda. ¿Por qué más dudó Juan? Entonces, la primera, porque estaba en una prueba. Normal que cuando estemos en pruebas, dudemos, es normal. Pero también por falta de conocimiento, es la segunda razón. Ay, ¿cómo así que Juan, el profeta más grande nacido de mujer, le faltó conocimiento? Y sí, le faltó conocimiento porque sencillamente él no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos, porque a usted y a mí ya a través de la palabra nos llegó la información de que Cristo murió, pero resucitó. Él todavía no lo había visto. A usted y a mí ya nos hablaron de un apocalipsis, nos hablaron de un final de los tiempos y nos contaron el final de la historia. Nos dijeron que nosotros íbamos a ser victoriosos y que íbamos a estar con el Señor por la eternidad, vestidos de ropas blancas, adorándolo. Dice la palabra que muchos profetas, y entre ellos hay que incluir a Juan el Bautista, quisieron ver las cosas que nosotros hoy vemos, o de las que nosotros somos testigos. Por lo tanto, es natural y normal que Juan tenga baches en su conocimiento, dudas. ¿Qué dudas podría tener Juan? Primero, todos los judíos esperaban un rey poderoso que llegara con un ejército que gobernara y quitara de encima la opresión romana. Y quizás para Juan no fue fácil escuchar que Jesús andaba sin tener donde posar su cabeza. Quizás Juan, al igual que muchos judíos, esperaban que Jesús fuera todo un guerrero, un rey poderoso, y no lo que estaban viendo que era. Quizás él en medio de la prueba y el no entender que la escritura hablaba de un rey que primero tendría que padecer para luego juzgar al mundo entero. El no saber eso le pudo haber generado a él duda. Usted y yo ya lo sabemos, porque estamos ya en este tiempo y estamos esperando que él venga como rey. Él ya vino como siervo sufriente. El siervo sufriente que le tocó ver a Juan y que de repente le costaba considerar creer que podía ser el Mesías. Por eso mandó a preguntar, ¿será que eres tú? Es que estábamos esperando a alguien como diferente. Por eso Jesús le manda a decir con los muchachos, vaya, díganle todo lo que ustedes han visto. Recuérdenle que esto de sanar enfermos, resucitar muertos y predicar el evangelio a los pobres está escrito en Isaías, que él lo ha leído. Vaya, dígale que en Isaías dice exactamente esto que yo estoy haciendo, para confirmarle que yo soy el Mesías, aunque no me vea cabalgando en un caballo con un gran ejército. Díganle que yo sí estoy haciendo las obras que de mí Isaías profetizó. Y lo encuentran ustedes ahí en su Biblia. Los que miran ahí la letrica chiquita, los textos que tiene, que vincula el texto, dice Isaías 35:5, Isaías 61:1.
Esos textos hablan de lo que Cristo estaba haciendo ahí. Hacer saber a Juan que habéis visto y oído que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Vaya, díganle, sáquenlo de la duda, díganle que ustedes están viendo que se están cumpliendo en mí la palabra. Porque si algo quería Jesús era no dejar a Juan con la duda. ¿Y qué usa el Señor para sacarnos de la duda? La palabra. Es la palabra de Dios la que nos saca a nosotros de dudas. No es el periódico, no es la novela, no son las películas, no son los juegos de Atari. Es la palabra la que te saca de dudas. ¿Qué más? De repente, quizás Juan en su conocimiento no tendría. Sin seguir adelante, allí mismo donde estamos, los judíos esperaban a un rey como Mesías y no a un siervo sufriente. Y esto es evidente incluso en los apóstoles, porque cuando ustedes van una vez más al momento en el que Cristo se va a despedir de ellos, ha pasado 40 días con el resucitado. Si ellos tuvieran la misma claridad, es decir, si ellos tuvieran la claridad, no le hacen esta pregunta a Jesús, pero al hacerle la pregunta a Jesús demuestran que tenían las dudas que el mismo Juan el Bautista podía llegar a tener. Hasta los apóstoles traían sus dudas. ¿Cuál era la pregunta? En Hechos 1:6, ellos le preguntan a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ahora sí vas a coger un ejército y vas a llegar a destruir a los romanos y vas a tomarlo. Ellos, hasta ese momento, ellos creían que ese era el tiempo en el que iban a ver a Cristo como rey, sin saber que tendrían que pasar por lo menos hasta ahora 2000 años y aún lo estamos esperando. Había un tiempo, había que esperar este tiempo. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de la palabra en la que Él se va a presentar como rey. Pero la pregunta demuestra que estos discípulos que pasaron todo el tiempo con Jesús podían tener la misma duda que Juan, o más bien Juan tenía la misma duda que ellos. Señor, ¿ahora sí vas a restaurar? ¿Ahora sí te vas a presentar como lo hemos imaginado, como lo hemos creído? ¿Qué le responde Jesús? Muchachos, a ustedes todavía no les corresponde saber eso. Los dejó ahí en visto. Todavía faltan 2000 años. Pero es evidente que en medio de ellos había muchas dudas. Y esas dudas, esa falta de información, iba a traer este tipo de dudas. ¿Qué otra duda? Los judíos esperaban que antes de que viniera el Mesías se irían a presentar varios profetas. No porque la Biblia lo dijera, pues la Biblia solo había dicho que antes del Mesías se presentaría Juan el Bautista. Pero la cultura judía, la tradición judía, las enseñanzas judías decían que antes del Mesías iba a haber una señal y era que se iban a presentar muchos profetas. Sin embargo, desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta Juan el Bautista pasaron 400 años sin presentarse ningún profeta. Solamente Juan el Bautista, y con Juan el Bautista Jesús. ¿Dónde vemos nosotros que existe esa duda o esa falta de conocimiento en ellos? En Mateo 16:13, Jesús hablando con sus discípulos dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que soy yo? Mire que es la misma pregunta, básicamente la misma pregunta que Juan le manda a hacer a Jesús. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otros? Jesús le dijo a los discípulos: venga muchachos, ¿y la gente qué dice de mí? ¿Qué respondieron ellos? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Porque en la cultura de ellos esperaban el surgimiento de varios profetas y creían que Jesús no era el Mesías porque no tenía pinta. Dijeron, más bien parece un profeta, porque los profetas son así, como Juan el Bautista, vistiéndose de pieles, comiendo langosta, pero grillos, miel, sin tener vivienda en palacios, no, gente de lo más normal, de lo más natural y hasta despreciada. Entonces pensaban, Jesús es otro profeta antes de que aparezca el Mesías. Entonces posiblemente Juan tendría eso en su mente, en su corazón, y diría, Señor, ¿serás tú o habrá que esperar a otro profeta? ¿Qué más? Juan tenía una conciencia de un juicio inminente. Cuando él predicaba, él le decía a la gente, arrepiéntanse, el hacha está puesta sobre la raíz, esto se acabó, el fuego de Dios va a venir sobre usted, arrepiéntanse. Pero resulta que ahora Juan en la cárcel se rasca la cabeza y dice, pero venga, este Jesús no está haciendo sino misericordias, teniendo compasión de la gente, dándoles de comer. ¿Y dónde está el juicio? ¿Y dónde está el hacha? Y eso lo pudo haber confundido a él. No había entendido que el tiempo del juicio es para el final de los tiempos. Todavía no ha llegado. Estamos en los días de la gracia, de la misericordia, del tiempo de salvación. Quizás Juan en su predicación dejó ver que ese juicio era inminente. Y eso también lo pudo haber llevado a él a la duda. Por eso le mandó a preguntar a Jesús si era él o había que esperar a otro. Bien, todo esto para llegar a un punto y es que así como Juan tuvo dos cosas en las que dudó. La primera, ¿cuál fue? La prueba. No. ¿Y la segunda? Falta de conocimiento. Cosas que a usted y a mí nos pasa igualito. Igualito. ¿A usted y a mí nos llegan momentos difíciles? Sí. ¿Momentos de pruebas? Sí. ¿Y en esas pruebas dudamos? Sí. Pero también a usted y a mí nos falta mucho conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, a más, ¿cómo se llama eso? Cuando uno desconoce. A más ignorancia, seguramente mayores dudas. Entre más avancemos en el conocimiento de la palabra de Dios, menos dudas. Vas a comenzar a tener firmeza en tu andar con Cristo. Porque muchas personas se apartan del camino del Señor, no continúan por falta de conocimiento en la palabra. Porque pruebas garantizadas, todos. Pero conocimiento, perseverancia en la palabra. Ahí es en donde la solución está en dos vías entonces. La primera tiene que ver con la oración. Mandar a preguntar, ¿sí o no? No quedarse con la duda. Orar es ir al Señor y decirle, Señor, ¿y aquí qué? ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Y aquí cómo hago? Eso fue lo que hizo Juan. No pudo ir él, pero mandó a dos a que le preguntaran a Jesús. La oración para este tiempo se vuelve la extraordinaria oportunidad de vencer, de romper, de acabar, de eliminar nuestras dudas. ¿Tienes dudas? ¿En tu corazón hay dudas? ¿Estás luchando con esas dudas? La respuesta no está en el Dalai Lama, no está en Walter Mercado, que le dicen es mal terminado. No está en el horóscopo, no está en los noticieros, no está en los iluminados. ¿En dónde está la respuesta a tus dudas? En el Señor. En Él. En Él, tú tienes que ir a Él. Juan no le preguntó a ningún otro.
Uno le hubiera podido preguntar a Pedro, oiga Pedro, que si ese es el que estamos esperando, no. Seguramente Pedro hubiera podido dar una respuesta, pues ese siempre preguntaba, se la embarraba o decía, Juan, de pronto Pedro, pero no. Juan les dijo, le preguntan a él, pregúntenle a él. No le pregunten a los demás, ¿qué piensan los demás? No, él, yo quiero saber lo que él dice. ¿Tienes dudas? Él te las va a aclarar, el Señor. Hay que preguntarle a Él. No te aguantes la duda o no te la inventes, no te inventes la respuesta. Para eso sí somos buenos. Una duda y uno, eso además que es así. Y así dejamos la cosa y así hablamos. Y así hablamos y así vivimos. Y uno pregunta, ¿y dónde saca usted eso? No. Y uno echa cabeza y uno no sabe, uno simplemente sabe, eso lo tiene el corazón. No. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no está en la Biblia, pero usted dice, no. ¿Por qué? Porque usted mismo no le ha ido a preguntar al Señor. Al Señor. La primera solución está en la oración. Pregúntale a Él. Y la segunda está en la palabra. En la palabra de Dios, porque la respuesta tiene, cualquiera que sea la respuesta a tu duda, cualquiera tiene que estar revelada en la palabra. Si no, no sirve. Si no está en la palabra, no la crea, no camine ahí. Se la haya podido revelar, dice el apóstol Pablo, así sea un mismísimo ángel. Una revelación nueva, pero si eso no está en la Biblia, no lo crea, no es verdad. Combinemos oración y palabra. Esas dudas, tú las vas a aclarar a través de la oración, a través de la palabra. La solución, amada iglesia, orar y meditar en la palabra. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que cuando tuvo dudas no fue a preguntarle a cualquiera. No. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Ay, qué triste un cristiano yéndole a pedir consejo a un pecador. Que porque es buena gente, que porque se la sabes todas, que porque es buen negociante, que porque es muy de buenas con las mujeres. Y vamos y le preguntamos a ellos que porque tienen la solución. Dice el Señor, venga, no, bienaventurado el varón, pero que medita en mi palabra, que busca las respuestas es en la palabra. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo le va a una persona así? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oración y palabra. ¿Quieres en todo prosperar? Busca el consejo de Dios. Aclara tus dudas con el Señor. Josué, el famoso Josué, del que hablamos ahora, de la ciudad de Ai. Antes de ese momento triste, ya el Señor le había dicho algo a Josué. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más el Señor diciéndole a su pueblo, mi palabra, mi consejo, búsquenme a mí. La oración. Jeremías 33:6. Clama a mí, que yo me haré el de la vista gorda.
clama a mí, ahí sí, y te dejaré en visto. El Señor no dejó en visto a Juan. Le hubiera podido dar rabia a Jesús y haber dicho, pero estoy tan conchudo, si todavía lo mando adelante de mí y ahora hace, ¿cómo así que me va a hacer quedar mal? Sembrando dudas en la gente. No, que aprenda, que madure, que le mochen la cabeza por dudar. No, mire, usted puede llegar al Señor con la duda más boba. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Está usted con el Señor ahí, hágalo oso con Él, fresco. Él no se va a burlar de usted. Él no le va a hacer el feo. ¿Saben? Es que usted no cree que Él responde. Por eso no va a preguntarle a Él. No, yo más bien le pregunto a este que me responde más rápido. No, es a Él. El tiempo que sea, pero a Él. Lo que tarde en responder, pero que sea el consejo de Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Claro, ocultas porque no las conocemos aún, pero ojo, que ocultas no significa, como la nueva era dice ahora, cosas por allá secretas, conocimientos que solamente los iluminados pueden entender. Gente de mente abierta con energías que se vinculan con el cosmos, a eso solamente los que tengan wifi con el cosmos nos revelamos. No, así no funciona con el Señor. Las cosas que Él quiere revelarte son cosas que ya están en la palabra. Amén. No puedes buscar algo diferente. Dice la Biblia que nos tenemos que conformar con las palabras de Cristo y que el que no se conforma con esas palabras es un necio. No, esas bobadas que dice la Biblia. No, es que a mí no me llena, a mí no me parece. Es que eso lo escribieron hace muchos años y quién sabe si le metieron la mano o no. Pues bueno, dejemos que esos que piensan así resuelvan sus dudas como quieran. Pero los que tenemos fe en la palabra, los que creemos en Cristo, vamos a ella. Aquí está todo lo que tú necesitas saber está aquí. El hecho que tú no lo conozcas no significa que no esté aquí. Está aquí y el Señor te lo quiere revelar a ti. Pero te va a revelar lo que está aquí, no algo fuera de aquí. Por eso les digo, sea lo que sea que el Señor le revele a usted, tiene que estar en la palabra. Tiene. Si no, huya, corra, salga de ahí. Están engañando. He aquí, versículo 6 de Jeremías 33. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré dos cosas: abundancia de paz, pero también de verdad. Revelar abundancia de verdad. Cuando tú tengas dudas, debes saber que el Señor está esperando revelarte sus verdades. Oiga, y queda uno tan satisfecho cuando la verdad de Dios llega al corazón y a la vida. Se resuelve el problema que sea. Después de que Dios habla, uno dice: ay, Señor, listo, gracias, Señor, ya sé cómo es, ya entendí. Qué bendición cuando Dios revela su palabra escrita al corazón. También Job, este Job que se rascó tanto la cabeza, que se atrevió como incluso a decirle al Señor que estaba equivocado. Y el Señor le tiene que decir: venga, ¿usted qué está creyendo? ¿A dónde estaba usted cuando yo hice? Y empezó a decirle todas las maravillas. ¿Y cómo quedó Job? Callado, pretendiendo él llamar a cuentas a Dios. Pero una vez que Job entiende que es en la presencia del Señor que él va a entender las razones de Dios, es que dice esto en Job 42:4. Le dice Job con toda humildad al Señor después de la prueba: oye, te ruego y hablaré.
te preguntaré humildemente, Job, ese hombre que todo lo hizo bien. Aquí ya no se justifica más, sino dice, hombre, no, yo tengo dudas, yo no sé por qué pasó esto, por qué perdí esto, pero humildemente, Señor, vengo a preguntarte, ¿y tú qué? Me enseñarás, tú me enseñarás. Como le enseñaste a Juan el Bautista, con ese amor, con esa misericordia, el Señor se remangó. Llegaron los discípulos de Juan, le hicieron la pregunta y el Señor se remangó y dijo, él quiere saber quién soy, en Gaira. Usted sea sano, usted sea libre, usted es ciego, vea, usted cojo, salte, usted. Y eso empezó a hacer milagros a diestra y a siniestra, solo, para que le llevaran el chisme a Juan. Él con un fariseo no iba a hacer eso. Jesús con un fariseo. ¿Usted me quiere creer? Pero a un hijo suyo, a un hijo que ha sido fiel como Juan, lo que sea. Amén. Se lo reveló y estos fueron y le dijeron todo lo que. ¿Por qué sabemos que Juan descansó en esas verdades? Porque cuando lo decapitaron, tremendo, finalmente a Juan le quitan la cabeza. Los discípulos de Juan llevan el cuerpo a Jesús. Si Juan desconfiara de Jesús, los discípulos no hubieran llevado el cuerpo de Juan a Jesús. Con el Señor no queremos nada, es un falso maestro. Hubieran dicho. Aquí vemos confianza, seguridad de que Juan quedó convencido de que él era el Mesías y que valía la pena que le mocharan la cabeza. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios convence y llena de paz y de verdad, como dice Jeremías. Vale, por la verdad hay que mochar la cabeza, ¿listo? Y le mochan la cabeza, gozoso, tranquilo, en paz, declarando que Jesús era el Mesías. Ahora está en la presencia del Señor. Y, para terminar, ¿a dónde está buscando la gente resolver sus dudas? Dice una advertencia, dice la palabra, 2 Corintios 11, del 3 al 4. Vamos a leer 3 advertencias para terminar. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero temo, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dijo, ustedes tienen dudas y me preocupa, porque ustedes no están bien enfocados. Y no vaya a ser que Satanás aproveche el corazón incrédulo que ahora tienen para que les dé razones a esas dudas. Les aclare las dudas que ustedes tienen, pero con palabras de Él. ¿Cuánta gente en la iglesia está viviendo engaños que no dice el Señor y se lo creyeron porque astutamente, ¿cómo dice la Biblia que Satanás? Astuto a la hora de hablar y engaña. Y dice el apóstol, me asusta, me preocupa que ustedes vayan a caer en el mismo engaño que cayó Eva, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, oiga, otro Jesús, ¿sabe cuántos Jesús están predicando hoy en día? Otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La iglesia está tolerando respuestas a sus dudas que no les está dando la palabra, sino Satanás. ¿Y por qué? Pues porque no oran y porque no leen la Biblia. Y Satanás aprovecha eso y usted le pregunta al hermanito que no ora ni lee la Biblia, ay, venga, es que tengo una, ¿será que el Señor aquí esto y lo otro? ¿Y qué le va a contestar el otro? Una locura. Y lo va a poner a usted a tener fe en engaños y en mentiras.
Dice, un ciego guiando a otro ciego. ¿Por qué? Porque no hay nadie que busque a Dios, que vaya y le pregunte al Señor si eso es así, y alguien que vaya a la palabra, como hacían estos de Berea. Venga, esto que me están diciendo si es así o no. Y si no queda usted satisfecho, ore, diga al Señor, yo quiero que me hables, que me muestres cómo es la vuelta, pero aquí en tu palabra. También en Gálatas 1, del 6 al 8, el mismo Pablo le llama también la atención a la iglesia en Gálatas, les jala las orejas y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, solo hay un evangelio, solo hay un camino, Jesús. No que haya otro, como dicen muchos, no, es que hay muchas formas de ir a Dios. Hay muchas maneras, yo tengo la mía, cada cual tiene su forma de ir a Dios. No, hay un camino que es Jesús. Y aquí el apóstol dice, no es que existan varios, no es que existan dos, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice él, o un ángel del cielo, porque déjeme decirle que muchas de las falsas doctrinas que hoy hay y de las sectas están basadas en mensajes de ángeles que hablaron cosas nuevas que no estaban en la palabra. Y eso lo llaman revelación. ¡Qué revelación! ¡Uy, eso es nuevo! Y la gente lo cree porque es algo nuevo, novedoso. No se conforman a las sanas palabras de Jesús. Y el apóstol está advirtiendo a la iglesia, ojo iglesia, porque algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo crean. No hay otro evangelio, no hay otro Jesús, solo hay un Jesús, el que murió en la cruz por usted y por mí y que va a venir por segunda vez. Y terminamos diciendo 2 de Timoteo 4 del 1 al 4. 2 de Timoteo 4 del 1 al 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo lo está hablando aquí a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Y yo tengo que decir hoy, porque vino el tiempo, porque estamos viviendo el tiempo, porque este es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La gente no quiere escuchar el evangelio de Dios. Quieren algo nuevo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hábleme cosas nuevas. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y termino con este ejemplo de la vida real. ¿Alguien ha escuchado hablar de Crión? ¿Crión con K? Crión con K y con Y. Crión. Entrando a la página de Crión, dice, ¿a qué viene el tema de Crión? Pues que en estos días a un familiar le llegó en un mensaje de texto, y aquí esperando que este próximo año se haga la voluntad de Crión, y conforme a esa voluntad yo pueda ir a visitarlo o algo así. Crión. ¿Crión? ¿Qué es eso de Crión? Y entonces nos fuimos a mirar, Crión.
La gente que está escuchando, ¿qué es lo que se está predicando allá afuera? ¿Y a qué le están prestando el oído? La gente, ¿a qué le presta el oído? Les voy a leer lo que es Crión. Y puede que para muchos suene interesante, pero estoy seguro que para la gran mayoría dirán, más bobo el que crean esas bobadas. ¿Cómo es posible que le crean a Crión y no crean el mensaje de Jesús? Crión es enviado por un grupo de maestros extrafísicos que conocemos como la hermandad. Porque les digo, ¿sabe cuál es el mensaje de estos últimos tiempos? El del amor. El amor todo lo puede, y con amor nos quieren vender todas las mentiras del mundo. El amor. Recuerden que la palabra dice que el pecado se corrige con misericordia, con amor y verdad. No es solo amor, no es que te hablen solo del amor y que por amor nos vamos a tirar por un volado, no. La palabra habla de amor, pero habla de verdad. Hay que casar las dos, porque aquí es amor. Mire, maestros extrafísicos que conocemos como la hermandad. Crión y su grupo llegaron a la Tierra en 1989 para la convergencia armónica, cuando se realizó una medición de la energía y del potencial futuro de la humanidad. Eso me suena a mí más bien a que los demonios supieron que era su tiempo, porque la maldad había subido al colmo y supieron que era el tiempo de venir a engañar a la humanidad para estos últimos tiempos. Eso. Les traducimos las locuras que ellos dicen aquí, entendiendo que la palabra habla de eso. Son demonios, no son. A la Tierra en 1989 para la convergencia armónica, cuando se realizó una medición de la energía y del potencial futuro de la humanidad. Como los resultados fueron positivos, el grupo de Crión vino a modificar la rejilla magnética del planeta para apoyarnos a los humanos en nuestro camino hacia la iluminación, el conocimiento, lo secreto, lo oculto. Cuando dice la palabra que el secreto y el misterio que estaba oculto era Jesús, era Cristo. Y Él ya fue revelado. Pero esto están hablando de que la iluminación. Debe ser que venden bombillas LED. La medición de la energía del potencial futuro, como los resultados fueron positivos, el grupo de Crión vino a modificar la rejilla magnética del planeta para apoyarnos a los humanos en nuestro camino hacia la iluminación. Las canalizaciones tienen el propósito de informarnos a los humanos sobre este proceso y darnos a conocer las oportunidades que tenemos y los regalos que están a nuestra disposición si decidimos aceptarlos. En el primer libro canalizado de Lee Kroll, que es el señor que escribe todas estas cosas, Crión nos dice que actualmente en la Tierra hay 9 entidades canalizando el Crión. Hay muchas otras, muchísimas, que acuden para traer el mismo mensaje, el mensaje del poder del que dispone ahora debido al desplazamiento que estoy creando. Copié la cosa, pero me salté una parte donde habla del amor. Pero prácticamente el libro se llama Los tiempos finales, de este escritor Lee Kroll, y él es el mensajero de Crión. Y ahí está el familiar diciendo, si Crión lo permite. Y a ese personaje se le ha hablado de Jesús. ¿Y sabe qué? Sí. Ay, sí, el Señor, ay, el Señor. Sí, no, el Señor, bendito el Señor. Pero glorifican a un tal Crión. Iglesia, esto es la nueva era y esto es lo que está creyendo la gente, y dice la Biblia que para estos últimos tiempos eso era lo que iba a pasar.
La gente con comezón de oír, con deseo de que le hablen cosas raras y nuevas, están parando oído a una mano de locuras. Y los cristianos no leen la Biblia, no saben lo que enseña la palabra del Señor, solo lo que vienen a que yo les diga aquí. Y si yo les echo un cuento raro, ahí ni se lo creen, porque no miran si la palabra dice eso o no, y no oran. Miren, algo que el Señor me quiere enseñar a mí en lo personal es que yo debo orarlo todo, orar toda decisión, todo proyecto, todo sentimiento, toda duda, toda confusión, todo anhelo, todo deseo, orarlo y decirle: Señor, ¿aquí qué? Ese chicharrón que usted tiene, ¿ya lo oró? ¿Ya lo oró? ¿Ya lo presentó al Señor? ¿Ya le preguntó: Señor, ¿y aquí qué? Ahora usted me va a decir: sí, yo ya le pregunté, pero no me ha dicho nada. Pero es que meditas en la palabra. Eres juicioso y te pones a estudiar la palabra, a investigar, a ver qué quiere decirte el Señor. Porque para rezar, ahí están los católicos que son capaces de rezarse 1000 Aves Marías en una noche. No, es preguntarle: Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú el que iba a venir? Y Él va a decir: vaya dígale que yo soy. Vaya dígale que esto es lo que tiene que hacer. Vaya dígale que por ahí no se meta. Vaya dígale que tenga fe. Así que la duda termina siendo una gran bendición, algo normal entre nosotros. Dígale: Señor, gracias por las dudas que tengo. Ahora las voy a resolver en tu palabra, contigo. No vaya a ir ahorita a preguntarle a Crión. Es que Crión es apenas de 1989. Está muy nuevo, está muy pollo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Uno sabe que ya tiene que terminar porque ya hay más o menos de 5 a 10 bostezos repartidos en la congregación. Amados, la gente siempre dice: este es el año del desquite, este es el año de la bendición, este es el año profético, este es el año de conquista. ¿Sí o no? Todos los años hay una frase diferente. Y los cristianos solo dicen: amén, este es el año. Pero no oran, no leen la Biblia, no buscan al Señor. ¿Sabe qué? No va a pasar nada. Va a ser otro año lo mismo que el otro. Igual de embalados, igual de endeudados, igual de enredados. Porque somos así, somos de ideas místicas, ¿sí o no? De cuentos raros, no. ¿Queremos ver un año diferente? A orar y a estudiar la palabra. Por eso queremos que inicien a estudiar con nosotros los discipulados. Por eso queremos que en su casa usted levante el altar de oración. Por eso queremos que usted le pregunte al Señor todo, hasta las bobadas más bobadas. Vaya, hable con Él. Porque me gusta esta frase: no se trata de ser hombres de oración, se trata de tener vidas de oración. Porque orar puede ser algo así que hacemos por ahí, debe ser, pero tener una vida de oración significa que todo lo estamos consultando con Dios. Y la duda: Señor, ¿y aquí qué? Pero somos tan perezosos. Y me va a decir usted que no, que usted tiene una duda y dice: le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar a la pastora. ¿Por qué? Porque a usted le da pereza ir directamente al Señor, o porque no cree que el Señor le va a contestar. Pero Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Ahora, si tú clamaste y el Señor te respondió a través de un pastor, amén. Pero eso que te enseñaron lo tienes que mirar en la palabra. Pero clama primero. No vaya a ser que seas engañado por Crión, por cualquier cosa que hay por ahí en la calle. Oremos. Padre, gracias, amado Señor, por tu palabra. Padre, este año que
que hoy iniciamos nuestro primer culto del año. Hoy queremos sembrar las bases para que este año sea un año en el cual podamos orar más y estudiar más tu palabra. Queremos que sea un año en el cual podamos ir a ti en medio de las pruebas o en medio del no saber, a preguntarte, Señor. Que tú nos puedas decir, que tú nos puedas hablar. En ti están todas las respuestas y tú tienes todo el deseo de contestarlas. Nos has declarado y tú no mientes: clama a mí y yo te responderé. Por eso hoy, Señor, nos alegra saber que tenemos la hermosa oportunidad de preguntarte todas las cosas. Puedes ir a preguntarle, iglesia, por tu matrimonio. Puedes ir a preguntarle por tu negocio, por tu empleo, por tu salud. Puedes ir a preguntarle por algo que no entiendas de la palabra, por un sentimiento que hay en tu corazón. Él está ahí esperando que vayas. Él está esperando. Somos nosotros los que lo dejamos a Él esperándonos. Pero, Señor, queremos insistir en que este año sea para nosotros un año en el cual vamos a orar más y a estudiar más tu palabra. Queremos tener vidas de oración. ¡Qué bendición! Llegar a ser hombres y mujeres que tengan vida de oración. ¿Cómo sería nuestra existencia? ¿Cómo viviríamos cada dificultad, cada prueba? Pues entendemos que seríamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja nunca cae y todo lo que hacemos prosperará. ¿Quién no quiere eso? Pero queremos los resultados sin pasar por el proceso. Así que, Padre, oramos para que a partir de este momento enseñes a cada uno de nosotros la importancia, la necesidad, la urgencia de orar. Ayúdanos porque nos da pereza. Ayúdanos porque tenemos incredulidad. Ayúdanos porque muchas veces quizás hemos ido a orar y hemos salido con una sensación rara, inconformes, quizás sintiendo que no nos has escuchado. Queremos que rompas, Señor, esas cadenas que nos impiden ser gente de oración, y queremos que nos llenes de la verdad y el conocimiento de tu palabra. Es tiempo de madurar, y más sabiendo que en este tiempo se están levantando tantas falsas doctrinas y gente de nuestra casa, de nuestra familia, nuestros propios hermanos están cayendo en el error. Y nosotros tenemos tu palabra, de la cual has dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán. Así que, Padre, iniciamos este año con un clamor y una petición. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a pasar tiempo contigo. Ayúdanos a romper la pereza, la apatía de orar. Ayúdanos a levantar un altar de oración en nuestras casas. Te necesitamos urgentemente, y más sabiendo que estos son los últimos tiempos y el peligro, Señor, que se está viviendo en este tiempo para caer en falsas doctrinas, Señor. Gracias por tu hermosa, preciosa, maravillosa, poderosa palabra que amamos, que atesoramos y que queremos aprender y vivir por ella. Bendice grandemente esta congregación en el nombre de Jesús este año. Que sea un año diferente, porque sencillamente nos decidimos a buscarte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.